Si se fijan, estamos analizando la segunda semana que nos vamos a enfocar al desarrollo de una idea de investigación y planteamiento del problema. La semana pasada ustedes ya tuvieron la oportunidad de poder investigar un poco acerca de lo que es la investigación en general. Pudieron ver por qué es difícil generar ideas, participaron en los foros de discusión y también lo que hicieron fue tratar de aportar algo dentro del inicio de un proyecto que les había comentado. Ustedes lo que pueden hacer es generar ideas propias para poder iniciar con esta parte de los proyectos. Entonces, me gustaría explicarles un poco los archivos que les subí para poder entender hacia dónde vamos, ¿va? Aquí está. Primero, lo van a encontrar como S02-MIA03, referente a la segunda semana, el tercer archivo. Lo que estamos viendo para poder generar una idea de investigación es precisamente ver cómo surgen esas ideas de investigación. Entonces, para poder iniciar esto, se necesita que la idea sea algo que podamos aplicar realmente, que nosotros tengamos la oportunidad de aterrizarlo dentro de nuestro entorno laboral. En los foros que ustedes participaron y de lo que platicamos la clase pasada, pues decíamos que las ideas de investigación que ustedes van a poder realizar, de preferencia que sea algo aplicable a su trabajo, para que pueda ser significativo y que ustedes lo puedan desarrollar en un futuro. Pero también puede haber diferentes ideas que vayan a surgir durante el camino. También recuerdo que alguien había preguntado que si se podía cambiar de tema de investigación y si se puede, simplemente pues va a ser algo tardado retomar todo lo que hayamos avanzado, así es que tengan algo de cuidado para el momento de que ustedes escojan su idea de investigación. Entonces, ¿cómo surgen estas ideas de investigación? Tenemos que las ideas precisamente surgen de una gran variedad de fuentes, o sea, experiencias individuales, materiales escritos, audiovisuales, teorías. Aquí nos dice descubrimientos de productos de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias y también presentimientos o intuiciones. Esta lista de actividades mediante las cuales surgen las ideas nos van a ayudar a empezar a aterrizar lo que ustedes quieren realizar como proyecto en esta materia. Por ejemplo, experiencias individuales. Javier, ¿nos puede apoyar un poco, por favor, con qué experiencia sobresaliente tuvo esta semana en su trabajo? Sí, claro. Bueno, pues en mi trabajo esta semana, lo más relevante fue que tuvimos que volver a reprocesar una base de datos que teníamos, ya que sufrió cambios mediante la deflactación de las cifras. Entonces, tuvimos que volver a reiniciar todo el proceso de análisis de la base. Ok, entonces digamos que la situación principal es desarrollar, digamos, una forma para el análisis completo de la base de datos sin necesidad de reestructurarla toda, ¿no? Sí, como en mi tarea pasada, bueno, yo tenía pensado enfocarme en eso, sobre automatizar ciertas cosas o aplicar, no sé, un software que nos permitiera hacer como macros o códigos que ya nos facilitara mucho el trabajo. Ok, entonces fíjense, esta parte de poder estandarizar las actividades y de lo que estamos platicando es parte de la experiencia de su compañero y nada más de esta semana. Yo les aseguro que la semana pasada tuvo otra experiencia significativa, el mes pasado, a lo largo de este año tal vez hubo algo más significativo, ¿no? A eso me refiero con que las ideas de investigación salen de las experiencias individuales. Entonces, ustedes cuando ya estén pensando en su idea de investigación o si ya la tienen, pónganse a pensar qué es lo que les puede beneficiar a su compañero, un análisis de esos procesos, esa estandarización de base de datos o poder generar una manera más adecuada del manejo de la información, puede ser para poder generar una forma ¿cómo se dice? De desarrollar la idea. Aquí me está marcando que ya quedan 10 minutos para que se cierre la sesión, entonces en cuanto me diga, me lo permita, la cerramos y volvemos a ingresar, ¿vale? Bien, entonces, esta es parte de las ideas de investigación. Ahora, una idea de investigación puede surgir donde se congregan, aquí nos dice, grupos, restaurantes, hospitales, bancos, etcétera. Y asimismo es posible generar ideas al leer una revista de divulgación, entre otras cosas. Ustedes en su trabajo tienen manuales de procedimientos. Esos manuales de procedimientos se pueden revisar para que surjan ideas de mejora dentro del desarrollo de procesos y por ende una idea de investigación.
Vamos a tratar de estandarizar, por así decirlo, que los procesos de sus trabajos les podamos dar un enfoque académico de preferencia de investigación. Pero a fin de cuentas, lo que estamos realizando en esta materia es lo que ustedes hacen en el trabajo. Existe un área de oportunidad en su trabajo y ¿qué es lo que hacen? Investigar cómo se puede mejorar ese proceso, esa actividad. Y cuando empiezan a investigar, ¿en qué fuentes lo hacen? Tal vez hacen entrevistas a sus compañeros, en la línea de producción, a sus jefes inmediatos, a los jefes de departamento, si ustedes son jefes, a su propia experiencia laboral, y con eso empiezan a recopilar información. Eso es prácticamente el poder plantear un problema de investigación. Entonces, los criterios para poder generar ideas pues son varios, ¿no? Aquí les pongo que es importante elegir una idea para investigar que resulte atractiva y que interese a los demás. También las buenas ideas de investigación deben de ser novedosas y las buenas ideas pueden servir para elaborar teorías y solucionar problemas. ¿A qué se refiere con todo esto? Prácticamente nos dice que para poder generar una idea de investigación, un criterio sería el de tener una idea general para poder investigarla y que sea novedosa, nos dice aquí. Sin embargo, las ideas novedosas, pues podemos retomar que son todas. Depende del enfoque que le estemos dando la idea, perdón, y de cómo la vamos a abordar. Ahora, esta novedad, esta idea que nos ayude a poder resolver algún problema o algún área de oportunidad, nos va a dar como resultado una investigación. Hace un momento les platicaba acerca de que en su trabajo, mediante su experiencia, pues empiezan ustedes a tener idea tras idea y empiezan a recopilar información mediante, digamos, una investigación de campo. Más adelante veremos qué tipos de investigaciones hay, pero a fin de cuentas es lo que hacen. No sé si me estoy explicando con esta parte de darles a entender que la materia no es nada más de realizar un proyecto de investigación como si fue, les dije la vez pasada, como si fuera una tesis o una tesina o un artículo, sino que lo apliquemos a su vida laboral y que sea algo significativo. Bien, las necesidades de conocer los antecedentes son importantes porque, pues, para poder adentrarse en un tema es necesario conocer estudios previos, investigaciones previas. Jacqueline, la misma pregunta para Javier, pero con otro enfoque. De la actividad más sobresaliente que tuvo esta semana, ¿nos puede compartir qué antecedentes ha tenido esa situación o esa actividad? Jacqueline no se encuentra. ¿O alguien más que quisiera contestar esa pregunta? A ver, Francisco, ¿nos puede ayudar, por favor? Hola, buenas noches. Vaya, pues prácticamente para mí ahorita todas las experiencias en la empresa que estoy son nuevas. Llevo prácticamente un mes y medio que cambié de trabajo, pero dentro de lo más nuevo que me pasó en estos días, prácticamente es cómo hacemos todo el sourcing de los proveedores. Para mí, acabo de aprender todo un proceso nuevo, desde cómo investigamos, bueno, cómo recibimos del cliente nosotros una propuesta de un proyecto. Un proyecto es cualquier número de parte de la unidad. Cómo nosotros hacemos una cotización estimada de cuánto costaría manufacturar esta parte y después de eso nosotros bajamos el sourcing con los proveedores para manufacturar todo el BOM que nosotros necesitamos ensamblar de las partes y entre ellos varios contratos legales, varios análisis específicos en el cual vamos desde la demanda que vamos a necesitar que el cliente nos pide y que nosotros le vamos a requerir al proveedor con cierta flexibilidad de producción, ya sea hacia arriba o hacia abajo de lo contratado, toda la negociación que hacemos en caso de que el proveedor ya no quiera fabricar las partes, se den bancarrota, como nosotros también hacemos toda la programación de todo en nuestro SAP, desde el área financiera, las vistas logísticas para ordenamiento y las vistas de las características de los componentes para poder hacer desde el ordenamiento hasta poder entregar las partes a un punto de ensamble. Prácticamente para mí todo esto es nuevo y es como a grandes rasgos todo lo que yo he aprendido para mí, que es nuevo prácticamente. Sí,
Y fíjese, qué bueno que lo menciona porque al decir que es nuevo, entonces, ¿cómo lo está aprendiendo? Pues prácticamente lo estoy aprendiendo. Existen manuales como todo y lo estoy aprendiendo en base también a otro sourcing que han hecho otros compañeros en el cual como que investigo el histórico de qué hicieron aquí, cómo lo hicieron, para yo poder replicar esas actividades y no solo replicar, sino ver qué podemos mejorar o ver qué errores se tuvieron para no volverlos a cometer. ¿Ok? Entonces, este es un gran ejemplo de su compañero de lo que estamos platicando, de que él se está enfrentando a un mundo de información nuevo y por ende necesita tener una perspectiva general acerca de las actividades que va a realizar. Y por eso, como aquí nos dice, es necesario poder conocer los antecedentes que se pueden llegar a tener, como los manuales de procedimientos o las experiencias que tengan sus compañeros. Entonces, la mayoría de las investigaciones a pesar de que se ubiquen dentro de un encuadre, una perspectiva en particular, aquí nos dice, no pueden evitar en mayor o menor medida tocar temas que se relacionen con distintos campos o disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte interdisciplinar de la metodología de la investigación nos ayuda a que un tema en específico sea tratado como no solo como un todo, sino como una parte importante de un proceso más grande. Entonces, nuestro tema de investigación hay que recordar cuando lo escojamos, tiene que ir enfocado a desarrollar tanto una solución como poder generar una idea más amplia para mejorar una actividad, un proceso o la vida laboral. Entonces, investigación previa a los temas, si ustedes ya tienen una idea general, lo que podemos hacer es ver qué ha habido antes de eso. ¿Qué quiere decir esto? No hay que encontrar el hilo negro de las cosas, se dice por ahí. Lo que tenemos que hacer es, tenemos la idea y ver qué se ha hecho antes. Al momento de decir que ya se ha hecho alguna investigación, quiere decir que vamos a tener una base sobre la cual vamos a empezar a trabajar y de ahí vamos a partir a otras cosas. Es como, por ejemplo, investigaciones teóricas, históricas. Voy a decir un ejemplo, digamos, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es un tema muy investigado, muy tratado por más de 80 años desde que finalizó la guerra hasta la fecha. Y al ser un tema muy tratado, uno podrá pensar, no hay cosas nuevas que se puedan descubrir. Sin embargo, pasan los años, los investigadores, los historiadores, todas aquellas personas que se dedican a investigar o entender la Segunda Guerra Mundial, van a encontrar cosas nuevas sobre los aliados, sobre las potencias del eje, sobre tácticas militares, sobre medicina, administración, calidad, o sea, es mucho. El tema a investigar es Segunda Guerra Mundial, pero vean en qué perspectivas vamos a encontrarlo para poder entender la guerra. Bueno, entonces, para finalizar, pues tenemos que los temas ya investigados, estructurados y formalizados, sobre los cuales es posible encontrar documentos escritos y otros materiales, o temas investigados, pero que son menos estructurados y poco investigados. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? No, todo bien, gracias. Muy bien, Todo bien. muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la siguiente presentación. Una vez que ya tengamos más o menos identificado una idea de investigación, una manera mediante la cual vamos a poder abordar un problema, pues precisamente el problema es lo que vamos a desarrollar, a investigar, vaya. Y vamos a tomar la palabra problema no como algo negativo. Un problema o un planteamiento correcto de problema de investigación es aquel camino que nos va a ayudar a desarrollar precisamente la investigación. Aquí nos dice que es un enunciado u oración interrogativa que pregunta qué relación existe entre dos o más variables. Si hace un momento uno de los compañeros hablaba acerca de la estandarización para un mejor manejo de base de datos, pues entonces ya tenemos ahí dos variables, estandarización y base de datos o manejo de base de datos. ¿Cuál será la variable más importante de esas dos? ¿Qué es lo que se quiere investigar? ¿Estandarización o manejo de base de datos? ¿Cuál cree que sea, Leticia? Pues creo que van relacionadas, o sea, si nos enfocamos en la estandarización, tendríamos que definir a qué lo vamos a aplicar, ¿no? Que en este caso sería la base de datos. Claro, pues de hecho, ambos temas son muy importantes. Lo que sí tenemos que definir es las variables. Una variable Mm. dependiente va a ser importante para poder explicar variables independientes y dentro de un proceso de investigación, lo que nos va a arrojar
es de que la variable dependiente va a ser el tema importante. Entonces, si en este ejemplo tenemos que el proceso de estandarización nos va a ayudar a un mejor manejo de una base de datos, podría haber dos opciones: unificarlas, ambos términos, o decir que mi variable dependiente es estandarización y una de mis variables independientes sería el manejo de base de datos y después registro en la base de datos y después tal vez el uso de los resultados que arroje la base de datos. ¿Se fijan cómo entonces un solo tema que es estandarización se ramifica en tres adicionales? Esto lo vamos a ver más de una manera más práctica en un momento. Entonces, un problema es un procedimiento dialéctico que tiende a la elección, al rechazo, también a la verdad y al conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que pues necesitamos entender el problema que nos atañe, lo que sucede a nuestro alrededor. Aquí les dejo para que ustedes revisen unas aportaciones de algunos cuantos filósofos como una forma de entender un problema de investigación o lo que es un problema tal cual. ¿Qué más tenemos? Pues es indispensable que un problema esté adecuadamente fundamentado, teniendo determinada importancia teórica, metodológica o práctica. Vean, más bien retomemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Si dejamos un estudio de la Segunda Guerra Mundial, es demasiado amplio. La Segunda Guerra Mundial transcurrió de 1939 a 1945. Por eso aquí dice, es indispensable que el problema esté adecuadamente fundamentado. ¿Qué quiere decir esto? Que pues necesitamos entender que el estudiar la Segunda Guerra Mundial va a ser demasiado grande, por ende, mejor nos vamos a enfocar en algo más específico. ¿Qué podríamos decir? Ah, pues yo quiero estudiar la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los aliados, particularmente de Estados Unidos, tomando en cuenta el frente doméstico, que sería cómo vivieron las familias de los soldados que estaban en el campo de batalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Se fijan cómo fuimos acotando el tema general de la Segunda Guerra Mundial a decir que la vamos a estudiar desde una perspectiva doméstica? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues los diferentes tipos de problemas. Los tipos de problemas son teóricos, prácticos o la combinación. El primero, su propósito es generar nuevo conocimiento. El segundo, están destinados al progreso de actividades. Y el tercero es una combinación de ambos. ¿Qué quiere decir? Que para obtener información desconocida en la solución de problemas, de la práctica necesitamos aplicar en un campo práctico, valga, y obtener resultados. Continuando con esto, entonces vamos a tener que una formulación correcta de un problema de investigación va a ser crítica para poder desarrollar bien nuestro trabajo, que nuestro proyecto esté bien enfocado y sobre todo que vaya por la parte más importante, que sería la resolución de una situación, de un problema, la mejora, ¿vale? Dice aquí que una buena formulación del problema implica necesariamente la delimitación del campo de investigación. Retomando el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, el campo, como dijimos, es el frente doméstico en Estados Unidos. Pero ¿qué tal si yo quiero hacer otro tipo de investigación con el tema de la guerra? Puedo decir entonces que la Segunda Guerra Mundial la voy a analizar desde una perspectiva económica o social. Y si lo queremos aplicar a la maestría que ustedes están estudiando, de manera histórica, claro, pues el tema de la Segunda Guerra Mundial y el uso eficiente de la logística para hacer que materia prima que está en México pase a Estados Unidos y llegue al frente de batalla en Europa. Imagínense ustedes con su experiencia vasta en logística, qué tanto tiene que pasar para que un productor michoacano mexicano pueda cosechar, digamos, aguacates y se exporten a Estados Unidos, se procesen allá para poder alimentar a las tropas que están en el frente de batalla, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos existen para poder plantear un problema de investigación? Tenemos los objetivos, las preguntas, el enunciado del problema y una justificación. Vamos a regresar un poco con estos temas para poder entenderlos. El objetivo de investigación es aquel que nos va a ayudar a establecer lo que pretendemos investigar, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que va a marcar nuestra línea de acción, sobre la cual vamos a entender que generaremos una práctica para poder resolver un problema. Si hablamos acerca de productividad laboral en una dependencia de gobierno, ahorita les voy a explicar más a fondo esto, pues mi objetivo sería uno de mis objetivos puede ser entender qué variables son las que afectan
para generar productividad laboral en una dependencia gubernamental. Otro objetivo podría ser diseñar un instrumento que nos ayude a medir la productividad laboral. Otro objetivo dentro de esa misma variable de productividad laboral puede ser el de desarrollar estrategias para poder generar un proceso de capacitación y aumentar la productividad laboral. Recordemos siempre que los objetivos van a estar determinados por un verbo de acción. Ustedes los pueden buscar en Internet, verbos para determinar objetivos, y van a encontrar muchos. Puede ser desde objetivos generales hasta objetivos específicos. Vamos a entender entonces que desarrollar, investigar, plantear, ampliar o esos verbos de acción nos van a ayudar a desarrollar los objetivos. También para poder entender una delimitación de problema de investigación están las preguntas. Una manera sencilla es que nuestro objetivo lo transformemos a pregunta. Si, por ejemplo, mi objetivo es eh, desarrollar un instrumento de medición de datos para poder medir, valga, la productividad laboral de una dependencia gubernamental. Mi objetivo es desarrollar ese instrumento de medición de datos. ¿Cómo sería mi pregunta? Pues sería la de qué forma puedo desarrollar un instrumento de medición de datos para medir la productividad laboral en una dependencia gubernamental. ¿Se fijan cómo nada más al objetivo lo transformamos a pregunta? No es tan complicado, pero debe de cumplir ciertas especificaciones. Y después de esto, pues el enunciado del problema. ¿Qué quiere decir esto? Que el enunciado nos tiene que explicar un poco acerca del problema. Si retomamos lo de la productividad laboral, mi objetivo es desarrollar un instrumento de medición de datos. Mi pregunta es, ¿de qué forma puedo yo desarrollar un instrumento de medición de datos? Y el enunciado del problema podría ser mediante una pregunta que no sea la pregunta de investigación, sino ¿para qué me va a servir este instrumento de medición de datos? Y después vamos a tener una justificación. La justificación es aquella que nos va a dar como resultado la forma mediante la cual vamos a aplicar nuestra investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que pues vamos a tener que justificar la razón por la cual necesitamos aplicar este proceso de investigación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? De mi parte, todo bien, gracias. Excelente. Tal vez suene ahorita un poco rebuscado. Estoy tratando de concentrarlo por el tiempo limitado que tenemos de la sesión. Ustedes podrán, si ya lo analizaron en los días pasados o si apenas lo van a analizar, podrán ver más a detalle todo esto. Tenemos entonces aquí un par de ejemplos de lo que estamos platicando ya más en forma. Un objetivo, evaluar la factibilidad y la congruencia externa del modelo curricular del CBETIS. La pregunta nos dice por qué algunos matrimonios duran más que otros, por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras. Están poniendo diferentes ejemplos, ¿no? Enunciado el problema interrogativo, pues, ¿cómo influye la calidad de la atención de enfermería? El declarativo podría ser el estudio pretende mostrar el estado de obsolencia del sistema de administración informático y una justificación, hablar acerca de abordar un tema de evaluación docente y capacitación. Si aplicamos, por ejemplo, el ejemplo del objetivo, el primero dice, evaluar la factibilidad y la congruencia externa del modelo curricular del CBETIS. Hasta ahí nada más. Antonio, ¿cómo podríamos transformar eso a pregunta de investigación? ¿Cómo influye el modelo curricular del CEBETIS número 188 en el cumplimiento de las demandas de los organismos internacionales y nacionales? Se me ocurre de momento. Sí, está perfecto. Gracias, Antonio. Fíjense cómo su compañero trató de ligar diferentes variables para poder realizar una pregunta de investigación. Puede ser, dice, evaluar la factibilidad y la congruencia externa del modelo curricular del CBETI 188 a través de un análisis de contenido para conocer si cumple con las demandas de los organismos internacionales y nacionales. Muy rebuscado, ¿no? O tal vez muy largo. Pero la pregunta sería, ¿de qué manera podemos evaluar la factibilidad y la congruencia externa del modelo curricular, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, todo.
Simplemente al transformar con pregunta, vamos a decir, ok, yo quiero evaluar, pero ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? Si lo ponemos como enunciado, pues ahora sí vamos a decir de qué manera ese desarrollo de evaluación nos va a ayudar a cumplir estándares de organismos internacionales y nacionales. Y la justificación podemos decir que al momento de desarrollar un instrumento o una investigación que nos ayude a evaluar la factibilidad y congruencia del modelo curricular del CEBETIS, vamos a ayudar a que los chicos que egresen de esa escuela puedan tener mayores oportunidades de crecimiento laboral en un entorno internacional. Entonces, mi investigación está totalmente justificada. Criterios para valorar el planteamiento del problema, pues tiene que ser algo factible, algo claro, algo significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser un problema que cuando se investigue, pues nos dé existan los medios para poder investigarlo. Ustedes, todos nosotros, no vamos a desarrollar una investigación enfocada al análisis de, no sé, de la estructura del ADN del cuerpo humano. ¿Por qué no es factible para nosotros eso? Porque no somos médicos, no somos personas que estén relacionadas con el entorno de la medicina y por más que podamos leer investigaciones relacionadas a la estructura del ADN, nuestra formación académica no es la adecuada para poder desarrollar una investigación de ese tipo. Por ende, no es una investigación factible. Pero si ustedes dicen, yo como licenciado en comercio quiero desarrollar una investigación que se enfoque a hacer más eficiente el proceso de importación de productos de China para que las personas, no sé, para que las amas de casa vendan a través de Facebook, ahí sí hay una situación que podemos investigar. El claro, que decimos que debe ser claro y significativo, pues en el sentido de que todos los términos empleados en la definición sean claros, que no seamos tan redundantes y que también sea significativo. Quiere decir esto que el problema que se desea resolver tenga algún significado para las demás personas. Continuando con esta información, vamos a ver que también existen tres criterios para valorar el planteamiento del problema. O sea, que debe expresarse como una relación entre dos o más variables, como lo que analizamos en su momento con la variable dependiente e independiente. El problema debe ser redactado en forma de pregunta, lo que platicamos ahorita también, y el enunciado del problema debe implicar la posibilidad de ser sometido a una prueba empírica, o sea, que sea totalmente aplicable. Dependiendo de la investigación, ¿no? Podemos desarrollar una investigación teórica y es totalmente válida. Y otros criterios a considerar, pues que ser claro, preciso, utilizar términos y conceptos científicos, evitar términos vagos y reflejar claramente si el problema es descriptivo o explicativo. En el punto 3, acerca de evitar términos vagos, es evitar desarrollar juicios de valor. Leticia, ¿nos puede decir qué es un juicio de valor? ¿Qué considera usted que sea un Bueno, juicio de valor? bueno, Sergio, creo más bien cuando se emitiría un juicio de valor cuando se utilizan, por ejemplo, adjetivos como para emitir una crítica hacia cierto tema, no sé, por ejemplo, ¿por qué es correcto que la familia esté conformada por padre y madre? O sea, por decir así, o sea, como que ahí están ellos diciendo que lo correcto es que una familia tradicional esté conformada por hombre y mujer, entonces ahí ya están como emitiendo un juicio de valor. Sí, claro. Y es algo muy delicado el no utilizar juicios de valor en un proyecto de investigación porque transformaría una investigación científica en algo totalmente ambiguo, ¿no? Como en el ejemplo de su compañera, necesitamos utilizar, como lo hizo ella, un lenguaje claro, científico, que sea de acuerdo a lo que se quiere investigar. Gracias, Leticia. Bien, continuando entonces, Sí. la siguiente presentación nos va a hablar acerca de la justificación de la investigación. Para que ustedes puedan determinar que su investigación es totalmente justificada, deben de contestar esas preguntas. Si, por ejemplo, ustedes hablan acerca del proceso de importación de productos chinos para que las amas de casa puedan vender a través de plataformas digitales y por ende generar un ingreso adicional para sus familias, ¿cómo podrían contestar la pregunta ¿qué tan conveniente es la investigación? Francisco, si nos puede ayudar, por favor. ¿Qué tan conveniente sería la investigación? Para mí dependería de qué zona es, si es un negocio a pequeña o es una comercializadora. Realmente creo que dependería mucho de hacia quién vaya como dirigida.
¿ok? Está perfecto lo que está diciendo su compañero porque está cuestionando la investigación y así es como podemos determinarla más todavía. Bien lo dijo, hacia quién va dirigido. Tal vez haya más de casa que son emprendedoras, ¿no? Y tienen un pequeño negocio. O tal vez nada más son amas de casa que quieren generar un ingreso extra. Entonces, al momento de que ustedes empiezan a plantear el problema, su objetivo debe de determinar qué tipo de ama de casa van a tener, si son las emprendedoras o si son 100% amas de casa. Y por eso al contestar esta pregunta como su compañero lo hizo, pues es una relevancia tal que nos va a dar a entender que su trabajo es 100% justificado para poder investigar. Relevancia social, ¿cuál es la trascendencia para la sociedad? ¿Quiénes se van a beneficiar? Tal vez aquí lo podemos eh, responder con las amas de casa o los hijos o las familias en general o la sociedad, porque a fin de cuentas va a haber un proceso de importación y este movimiento de dinero. Implicaciones prácticas, ¿va a ayudar esta investigación a resolver algún problema real? Y vamos a decir, bueno, mi investigación para que las amas de casa desarrollen un negocio de importación de productos chinos para vender en plataformas digitales, pues va a ayudarlas porque van a generar ingresos adicionales, van a conocer el comercio por plataformas digitales y van a poder ampliar todavía más la forma en la que ellas comercializan los productos. En lugar de nada más publicarlo en el grupo de WhatsApp en nuestra privada, por ejemplo, en un coto, pues ya podemos publicarlo en Facebook, pero ahora qué tipo de estrategia va a utilizar esta persona para que llegue a más gente. ¿Qué valor teórico? Cuando terminemos nuestra investigación, vamos a encontrar que vamos a dar como resultado teoría que otras personas puedan tomar para poder iniciar sus propias investigaciones. Y utilidad metodológica. La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos. Vamos a decir, bueno, pues yo desarrollé un proceso de recolección de datos basado en la entrevista de la escala Likert. La escala Likert es la que va desde totalmente de acuerdo hasta totalmente desacuerdo. Sí, yo creo que sí las han contestado en alguna ocasión esas preguntas. Entonces van a decir, bueno, yo con mi escala Likert hice un instrumento estadístico que me ayuda a entender por qué es importante la importación de productos desde China para que las amas de casa puedan venderlas a través de plataformas digitales. Y la viabilidad, pues hay que ver que esto sea totalmente viable para poder entender la manera mediante la cual vamos a generar una investigación. Es parecido a la justificación. Sin embargo, la diferencia podría radicar en que la justificación es una parte teórica y la viabilidad la podemos tomar como algo más práctico. ¿Qué tan viable es que ustedes puedan desarrollar una investigación como la que dijimos hace un momento de las amas de casa que puedan importar productos para venderlos a través de plataformas digitales? Pues pueden decir, es viable porque yo conozco a varias amas de casa que quieren emprender. Entonces ya ahí tengo mi público para poder realizar mi investigación, mi población. ¿Qué más es viable? Es que cuento con los elementos necesarios. Tengo conocimiento de plataformas digitales, tengo conocimiento de importación, tengo conocimiento de comercialización de productos. Tal vez más específico puede ser comercialización, no sé, de toppers, por ejemplo, o de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, cafeteras, puede ser, qué sé yo. Entonces, vean que sí existe una viabilidad para poder desarrollar su proyecto. Asimismo, resulta indispensable que tengamos acceso al lugar o contexto donde se realizará el estudio, lo que estamos platicando. Y las investigaciones que se demoran más allá de lo previsto pueden no ser útiles cuando se concluyen. Investigaciones muy largas, a esto se refiere, investigaciones que podamos decir que son demasiado extensas y que no nos va a llevar a ningún lado. ¿De qué nos sirve estudiar tal vez este fenómeno que estamos diciendo de importaciones ahorita? O puede ser, ahorita se me acaba de ocurrir, ¿de qué nos sirve que queramos estudiar un proceso de importación de mascarillas, ¿cómo se llaman? Las N95, para hacerle frente al COVID y hacer un negocio con esas mascarillas cuando la pandemia ha bajado drásticamente su nivel y la comercialización de mascarillas pues ya no es como lo fue hace 2 años, ¿no? Imagínense las personas que se vieron vivas cuando inició la pandemia y empezaron a vender mascarillas o cubrebocas, empezaron a hacer su agosto, ¿no? Y ahorita pues podemos hacer una investigación como histórica de ver cuál fue el comportamiento
de ese tiempo, pero no podríamos hacer una investigación bajo los mismos parámetros de COVID porque ahorita ya no, la pandemia no está como hace 2 años. Bien, y para poder finalizar la sesión les quiero mostrar algo. Esta ya se la subí a la plataforma de Canvas. Esta es la tesis que yo pude desarrollar cuando hice mi doctorado ahí en la Universidad de Celaya. Y como ejemplo, esta parte de aquí es el planteamiento del problema que acabamos de platicar. Planteamiento del problema, preguntas de investigación, objetivos. Si nos vamos a ellos, vamos a encontrar entonces que está un planteamiento de problema acerca de la medición de la productividad laboral de los trabajadores de una dependencia gubernamental. Aquí están las preguntas de investigación que les había dicho y el objetivo, vamos a analizarlo primero. Aquí está. Mi objetivo es determinar en qué medida la capacitación, ambiente laboral, apoyo a la institución y liderazgo influyen en la productividad laboral de los trabajadores de la Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Guanajuato, que es donde yo trabajo. Ese es mi objetivo, determinar la influencia de esas 4 variables independientes sobre mi variable independiente, que es productividad laboral. Mi pregunta de investigación sería entonces, ¿en qué medida la capacitación, el ambiente laboral, el apoyo a la institución y el liderazgo influyen en la productividad? Si ven la diferencia, el objetivo es determinar en qué medida. La pregunta es, ¿en qué medida esto va a ser una influencia sobre la productividad laboral? Lo que también les quiero mostrar de esta tesis, este es un diagrama de variables. Hace un momento les preguntaba acerca de las variables. Es importante que ustedes determinen qué variables van a utilizar para poder hacer más sencillo su trabajo. La variable dependiente que yo usé es productividad laboral. Aquí está. Mis variables independientes son estas 4, las que dije hace un momento: capacitación, medio ambiente laboral, apoyo de la institución y liderazgo. Lo que está aquí son las dimensiones de estudio de cada una de estas variables que va a influir sobre la productividad laboral. Entonces, yo les recomiendo que ustedes hagan primero algo como esto, como esta figura número 45, diagrama sagital, en el que determinen su variable dependiente. Por ejemplo, lo que decíamos hace un momento puede ser logística, y qué variables independientes influyen en logística. De esta manera, ustedes van a desarrollar sus objetivos y preguntas de investigación. Por mi variable dependiente, vamos a tener una pregunta general y un objetivo general. Y por cada variable independiente, vamos a tener una pregunta específica y un objetivo específico. O sea, que tendremos un objetivo general y 4 objetivos específicos. Tendremos una pregunta general y 4 preguntas específicas, dependiendo de las variables, ¿sí? Estas dimensiones todavía no las tomamos en cuenta, nada más estamos hablando de mi variable dependiente y mis variables independientes. Me voy a regresar a donde estábamos al principio de las preguntas y objetivos para ver cómo está relacionado con el planteamiento del problema. ¿Se acuerdan que les decía que mi variable dependiente era mi objetivo general y mis variables independientes eran mis objetivos específicos? Aquí está mi objetivo general. De nuevo se lo leo: determinar en qué medida la capacitación, ambiente laboral, apoyo de la institución y liderazgo influyen en la productividad laboral. Pero ahora mis objetivos específicos por cada una de esas variables son determinar la incidencia de la capacitación sobre la productividad, establecer la influencia del ambiente laboral sobre la productividad, identificar los efectos del apoyo de la institución sobre la misma productividad y definir el nivel de incidencia de liderazgo sobre la productividad de los trabajadores. Bien, no sé si me di a entender con esta información que les acabo de proporcionar. Sí, bueno, a mí me quedó mucho más claro para la tarea. Muchas gracias. ¿Sí? Es importante ver que podemos partir desde la parte de las variables. Si ustedes determinan bien su variable dependiente y sus variables independientes, va a ser más sencillo que desarrollen todo su trabajo. Les repito: variable dependiente, objetivo general y pregunta general. Variables independientes, objetivos específicos y preguntas específicas. Con estas variables dependientes e independientes, después vamos a hacer nuestro marco teórico y después vamos a hacer nuestro instrumento de medición de datos y después vamos a hacer la interpretación. Por eso la matriz de variables es tan importante dentro de un proceso de investigación. Entonces, ya para casi finalizar con la sesión del día de hoy, ustedes en la semana 2 tienen la actividad planteamiento del problema. Vamos a ver qué dice por acá. Deberán ustedes analizar las presentaciones que ya vimos en su momento
Hay un video que también tienen que ver que se llama Cómo generar ideas de investigación y otro archivo que se llama justificación, que es lo que estábamos analizando de las preguntas que hay que contestar. Una vez comprendidos, ustedes van a comenzar a plantear el problema de investigación con el que trabajarán a lo largo de la materia. Entonces, lo que van a hacer es que dentro de un archivo en Word van a desarrollar estos puntos. Idea de investigación, objetivos de investigación, preguntas de investigación, el enunciado del problema y la justificación. Pero vamos por partes. Ya hablamos de cómo generar una idea de investigación. Entonces, en su archivo en Word van a poner idea de investigación. Agarran, se sientan, se inspiran y dicen, pues yo tengo estas 3, 4 ideas de investigación. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a enumerar. Pero escogen una, la que más les atraiga. Van a decir, objetivos de investigación. Pues basándome en mi idea de investigación principal, voy a desarrollar este objetivo. Recordemos que el que les recomiendo el desarrollo de su matriz de variables. Pero este va a ser mi objetivo. Y aquí no las puse, pero tienen que desarrollar su objetivo general y objetivos específicos. Y la pregunta general y su pregunta específica. El enunciado del problema y la justificación basándonos en las preguntas que contestamos hace un momento. ¿Cómo ven esta información? ¿Es mucha? ¿Está complicado? ¿Los confundí más? ¿O sí logré resolver sus dudas para que tuvieran un mejor panorama del trabajo? La idea de investigación vendría siendo, o sea, como un enunciado que hable más o menos, o sea, que hable de lo que va a tratar la investigación. Sí, sí, no tienen que explayarse y hacer 5 o 7 páginas, no. Mientras más conciso, mejor. ¿Qué idea tienen para desarrollar su proyecto aquí? Pues yo quiero, bueno, vamos a hablar de nuevo de logística y distribución. Entonces, mi variable dependiente es logística y distribución. Mi idea de investigación es mejorar la logística y distribución del producto fulano en la empresa tal, ¿no? Ahí está. ¿Qué variables independientes tengo? Pues puede ser transporte, economía, capacitación, no sé, se me ocurren, por ejemplo, esos 3 ahorita. Y ahí tienen sus 3 variables independientes. Ya tienen la dependiente, las independientes, y con eso hacen sus objetivos generales y específicos y las preguntas también generales y específicas. ¿Sí? Entonces, la idea es simplemente enunciar qué es lo que quieren hacer con su proyecto para esta materia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Sí? ¿Hay algún límite o mínimo para los enunciados? O sea, si yo en la idea le desgloso solo 2 renglones con mi idea, algo concreto, ¿habría problema? No, ninguno. Mientras sea concreto y que se entienda a la perfección es más que suficiente. He tenido la oportunidad de ver tesis, si vieron, mi tesis tenía 302 páginas. He asesorado, dirigido y visto tesis de doctorado que tienen más de 400, 500 páginas. Y he visto también tesis de doctorado que tienen 150 páginas, 100 páginas. Lo importante es que se explique y que se entienda sobre todo el problema a investigar. Si usted dice, mi idea la puedo explicar en 3 renglones, adelante, pero verifique que lo que usted está escribiendo en esos 3 renglones sea realmente lo que quiere desarrollar. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo. Ajá. Nada más quiero confirmar con usted si mi tema de investigación sí es adecuado o no, porque yo había elegido como un tipo la metodología para exportar productos de México a Canadá. Ajá. Entonces no sé si podría hacer un proyecto de investigación o necesito cambiarlo. Sí, claro. Sí, sí se puede. Si usted ya tiene definido que ese puede ser su proyecto de investigación y tiene cierta experiencia en esto, pero quiere formalizarla con este proyecto, cuando desarrollemos el marco teórico, vamos a encontrar información que nos ayude a mejorar ese proceso de exportación de productos. Ok, muchísimas gracias.